En este vídeo te voy a enseñar 10 trucos, 10 consejos para principiantes en Pokémon GO. Yo llevo ya jugando más de 9 años a Pokémon GO, desde el 6 del 7 de 2016, por aquí lo estás viendo, y tengo ya pues más de 300 millones de experiencia. Soy nivel 70 y acaba de salir el nivel 70 y pronto iré subiendo poco a poco a nivel 80. Pero ¿cómo he conseguido todo esto? A lo largo de muchos años, sí, pero también hay cositas que puedes hacer para progresar más rápido en el juego, y esto te va a dar el poder conseguir mejores Pokémon más rápido. Así que si eres principiante, este es tu vídeo, y si eres un experto en el juego, en futuros vídeos sacaré 10 consejos para expertos que puede que lo sepáis o puede que no, así que ponedme en comentarios si ya sabíais, si ya utilizabais todos estos consejitos que vamos a dar en el vídeo de hoy. Lo repito, son consejos básicos pero primordiales si quieres subir y si quieres tener una buena cuenta en Pokémon GO. Así que vamos a empezar. El primero y el más importante, y también es el más difícil, pero tranquilos que para eso estoy aquí yo, para echaros una mano, son las amistades. ¿Por qué las amistades son tan importantes? Porque es lo que da más experiencia, ¿vale? Es lo que da más experiencia a la hora de subir de niveles tu personaje, y cuanto más rápido subas de nivel, más rápido puedas conseguir Pokémon del máximo nivel salvajes y el mismo IVs que el resto de entrenadores. Entonces las amistades van muy, pero que muy bien, ya que una amistad a nivel 3 o subir una amistad a nivel 4 da muchísima experiencia, ¿vale? Te puede dar 200.000 de experiencia, que es una auténtica barbaridad, subir una amistad a nivel máximo. Y eso me ayuda con el segundo tip, y es saber tirarte los huevos de la suerte. Desde que empiezas en Pokémon GO, cuando vas subiendo de nivel, ¿vale? Te van regalando huevitos de la suerte, que los tengo por aquí, a ver si los encuentro. Inciensos, ¿no? ¿Dónde están? Aquí, huevitos de la suerte, ¿vale? Un huevo de la suerte te sirve para ganar el doble de experiencia durante 30 minutos, pero hay que saber utilizarlo. No vale utilizarlo porque sí cuando estás jugando, a menos si quieres aprovecharlo al máximo esos 30 minutos. Entonces evidentemente tirártelo cuando vas a subir amistades es un muy buen tip, sobre todo cuando son amistades nivel 3 o nivel 4 es obligatorio tirarte ese huevito de la suerte, te va a salir muy recomendado. Pero también aprovecha ese huevo de la suerte en muchas otras circunstancias, como por ejemplo hacer muchas evoluciones, o hacer raids legendarias, o hacer excelentes, que aquí viene el tercer tip, y este es algo que a veces los expertos, yo mismo, no hago y deberíamos hacer. El tercer tip es muy importante si quieres ganar una barbaridad de experiencia y de paso aumentar muchísimo la probabilidad de capturar un Pokémon. ¿De qué tip estoy hablando? Pues mirad, vamos a coger este Sableye y estamos hablando del tip de hacer el mejor lanzamiento que puedas hacer, porque sí, en Pokémon GO no combates contra los Pokémon salvajes, pero sí tienes que saber cómo capturarlos para ganar más experiencia, ganar más caramelos y ganar más probabilidades de capturar el Pokémon que el cual quieres capturar. Sableye, por ejemplo, es un Pokémon que es difícil de capturar. Entonces si yo le tiro una Pokéball, vale, fijaros que el círculo está en naranja. Evidentemente cuanto mejor sea la Pokéball, más fácil será atrapar el Pokémon. Ahora está en un amarillo anaranjado, pero eso no es lo importante. Lo importante está en hacerle el tiro curvo, ¿vale? Hacer curva así a la Pokéball e intentar hacerle un excelente, ¿vale? A ver si lo consigo, porque ahora que estoy grabando seguro que no me sale, pero bueno, vamos a ello. Ahí está, lanzamiento excelente. ¿Por qué es tan importante? Lo primero, evidentemente, porque es más fácil que se capture. Fijaros que se ha atrapado. Cuando haces un excelente es la mayor probabilidad de que se atrape un Pokémon. Pero el tip importante está aquí. Fijaros aquí que pone excelente lanzamiento, 1000 de experiencia. Tú normalmente cuando atrapas un Pokémon te llevas unos 200 de experiencia, pero si haces un excelente te llevas 1000 extras. Y con un huevo de la suerte son 2000 de experiencia un solo Pokémon. Y si hay eventos de experiencia, ¿vale? Te puedes llevar hasta 4000 o incluso 8000 de experiencia por un solo Pokémon con un solo excelente. Este sería más un trip de expertos que de principiantes, pero yo creo que es algo que ya debéis ir practicando y debéis ir haciendo desde el principio del juego. Y es uno de los tips más importantes de este vídeo, aunque todos son bastante importantes. Así que aquí tenéis el tip de sí o sí hacer buenos lanzamientos y mejoraréis el atrapar el Pokémon, y la experiencia sobre todo es lo más salvaje que vais a ganar con los buenos lanzamientos. Luego, ¿qué más tenemos? Realizar evoluciones masivas, cuarto tip, ¿vale? Esto es algo que yo
dejé de hacer desde que llegué a nivel 40 o así, pero ahora que hay niveles 70, a lo mejor hay mucha gente que quiere subir rápido de nivel para las recompensas que te dan cuando subes de nivel, que son recompensas muy buenas, como más espacio de Pokémon, más espacio de bolsa, recompensas muy importantes. Entonces hay un tip que, oye, te puede venir bien, ya que hay la hora destacada, un evento que hay todos los martes, y cada 5 semanas pone un evento de doble de experiencia al evolucionar. Tú de normal, cuando evolucionas un Pokémon, vamos a evolucionar por ejemplo este Zubat a Golbat, que por cierto, lo ideal es que evolucionéis. Un tip dentro del tip: Pokémon que te pide solo 25 caramelos al evolucionar. Fijaros que el Zubat a Golbat solo me pide 25 caramelos. Vamos a hacer esta evolución y ya veréis que no me da mucha experiencia, pero al final es algo que te va a sobrar. O sea, si tú te pones a jugar, a capturar Pokémon, a lanzarles vaya piña, que es otro tip muy importante, te van a sobrar los caramelos de cada 25, ¿vale? Como sería este caso. Y si salimos de aquí, aquí abajo debería salir 1017-70 de experiencia, pero eso me ha dado la evolución, no debería ser. No debería dar tanto la evolución. Bueno, vamos un momento a diario, ya que estamos, y así os enseño que tenéis aquí el diario. Vamos a ver, diario por aquí. Vale, no sale aquí la experiencia, es cierto. Bueno, evolucionar un Pokémon te da 500, 1000 de experiencia, pero si aprovechas el evento de doble de experiencia, ¿vale? De evolucionar o cualquier evento de doble de experiencia en genérico, pues te va a dar 1000 de experiencia. Si te tiras un huevo de la suerte, son 2000 de experiencia cada evolución. Si tú estás media hora, porque el huevo de la suerte dura 30 minutos, haciendo evoluciones sin parar, te va a ayudar mucho. Y sobre todo, el tip de evolucionar Pokémon, ¿vale? Lo importante está en aprovechar, aparte de esos Pokémon que os he dicho yo, baratos, por ejemplo el Rhyhorn también es barato. La clave está en cuando tú te tiras un huevo de la suerte para esas amistades a nivel 3, nivel 4, después te sobran a lo mejor 20-25 minutos que ya has subido las amistades y dices, voy a desperdiciar 20 minutos de huevo suerte. Pues no, te pones a hacer evoluciones y no desperdicias esos 20 minutos de huevo de la suerte y te pones a ganar toda esta experiencia. Vamos a ver cuánto me da ahora esa experiencia. 1000 de experiencia, ¿vale? Me ha dado 1000 por una evolución. Si fuese evento de doble, pues 2000, con huevo 4000, etcétera. Da mucha experiencia, así que aprovechad los huevos al máximo. Todo lo que podáis hacer mientras tenéis un huevo, subir amistad, hacer excelentes o evolucionar Pokémon es muy importante. Vamos con más cosas interesantes. No os lo voy a poder enseñar ahora mismo, pero hay un bonus muy importante que creo que os lo puedo enseñar en la pestaña de hoy. Si bajamos por aquí abajo, vale, aquí está, que es la racha. Aquí tenéis la racha. La racha es la captura diaria de Pokémon, el girar fotodiscos diario, y también está ahora, desde hace muy poco, también tenemos el diario de eclosionar un huevito de 1 kilómetro, ¿vale? Captura diaria, girar Poképarada diaria y eclosionar el huevo diario. Esto os va a dar una barbaridad de experiencia y polvo estelar, sobre todo si llegáis al día 7. El huevito, por abrirlo, da 10.000 de experiencia, ese huevito. Por 1 kilómetro, 10.000 de experiencia. Y luego la captura diaria depende de cuántos días llevéis, ¿vale? Os va a dar más o menos experiencia, pero el día 7 da, de verdad, mucha experiencia y mucho polvo estelar por un solo Pokémon. Entonces, si intentaron que no vayáis a jugar el día de hoy, bueno, pues al menos coger el Pokémon diario, porque todos los días te sale un Pokémon. Sí o sí, todos los días te sale un Pokémon, ¿vale? Entonces a ese Pokémon intentar practicarle, por ejemplo, los excelentes, intenta hacerle, pum, el tiro, que te sale un genial, oye, pues ganarás un poco más de experiencia y de paso harás sí o sí los Pokémon diarios, que por un solo Pokémon, por 2 minutos de tu tiempo, no más, vas a ganar en el día 7 mucha experiencia y mucho polvo estelar. Vamos con más cosas, otra cosa más para principiantes sobre todo, pero yo creo que esto equivale para todo el mundo, para expertos, y es no purificar Pokémon oscuros en regla general, ¿vale? Luego hay excepciones, evidentemente, pero los Pokémon oscuros son Pokémon que pegan un 20% más, ¿vale? Tienen un 20% más de daño, entonces van muy bien estos Pokémon para atacar en incursiones. Por ejemplo, yo tengo un Mewtwo aquí 91 IVs, ¿vale? Que lo podría purificar y mejoraría este Mewtwo, sería 98. Pero no lo quiero oscuro porque pega un 20% más, que es muchísimo, y son Pokémon que te pueden venir muy bien para ganar en incursiones, sobre todo si las haces tú solo. Son incursiones de nivel 3, a lo mejor te está costando, pues un Pokémon oscuro te puede venir muy bien. Y ya en un futuro hablaremos de qué Pokémon purificar, si vale la pena o no vale la pena, pero a priori los Pokémon oscuros además son muy caros, 20.000 para purificar, ¿vale? Si vamos a un Gardevoir te pide 5.000, no deberías gastar polvo estelar
así por así. Así que los Pokémon oscuros mejor guárdalos, utilízalos y no purifiques a no ser que te lo pida una misión de purificar. Vamos con más cosas. Séptimo tip. Incursiones, y vamos a meter en el mismo saco también Pokémon Dynamax y Gigamax, porque al final son incursiones también, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, un Dynamax, en este caso el Gastly. Es un Dynamax muy barato, es un Dynamax de nivel 1. Vamos a entrar y vamos a hacerlo muy muy rápido. Y voy a aprovechar, bueno, voy a poner el Gengar aquí. Y las raids son muy importantes. Cada día puedes hacer una o dos, dependiendo si hay evento, incursiones gratuitas, y Dynamax o Gigamax también puedes hacer 1, 2, 3, 4, 5, depende de los niveles, gratuitas cada día. A lo mejor no puedes jugar todos los días mucho, pero todos los días intenta hacer raids gratuitas, ¿vale? Porque esto te va a hacer ganar muchísima experiencia, ¿vale? Si aprovechas huevos de la suerte también, otra vez, saber utilizar los huevos de la suerte. Y además puedes conseguir Pokémon muy raros. En incursión, por ejemplo, hay Pokémon exclusivos, legendarios, que suelen salir solo en incursiones, no salen de forma salvaje. Y en Dynamax, pues son Pokémon que solo puedes conseguir los Dynamax en sus propias raids Dynamax. No los puedes conseguir tampoco salvajes, ni de huevo, ni de misión sí, pero también son más raros. Entonces la única forma de conseguir Pokémon Dynamax y Gigamax son en sus propias raids. Así que aprovecha todo lo gratis que puedes hacer al día de incursiones y de combates Dynamax. Fijaros en este Gastly, me acaba de dar por aquí 7500 de experiencia hacer este Gastly. 7500 de experiencia. Si me tirase el huevo de la suerte serían 15000. Y es una raid de nivel 1. Cuesta 250 de bonus de energía Dynamax. Y tú puedes acumular unos 1600 al día. Entonces podría hacerme 5, 6, 7 de estas al día. Es muchísima experiencia. O sea, puedo ganar más de 100.000 de experiencia sin huevo de la suerte prácticamente, gracias a los combates Dynamax y Gigamax. Así que aunque ya tengas uno bueno, aunque ya tengas el Shiny, aunque no te interese ese Pokémon Dynamax, mejor gastar la energía para conseguir más experiencia si es lo que estás buscando, ya que al principio lo ideal es llegar lo más rápido posible a nivel 30 o incluso a niveles un poquito más alto para llevarte todas las recompensas que te dan al subir de nivel. Más espacio de Pokémon, más espacio de objetos. Intenta subirlo más rápido a nivel 50-60 para que te den muy buenas recompensas. Más cosas importantes. Esto sí que es algo un poquito más de experto, pero bueno, creo que los principiantes es importante que sepáis esto ya para que no malgastéis recursos, que al final esto es lo que os estoy explicando en este vídeo, ¿no? Aprovechar los recursos y no malgastarlos. Pues priorizar los Pokémon buenos de IVs. ¿Qué significa esto? Tú vas a desbloquear la valoración cuando elijas equipo a nivel 5, ¿vale? Entonces le das aquí a valorar y te va a decir el líder de tu equipo que hayas escogido qué tan bueno es tu Pokémon, que son las rayas estas de aquí, ¿vale? Que fíjate, cuando la raya es roja está al máximo y cuando tu Pokémon es todo rojo, las estrellitas, fijaos que tiene 3 estrellitas, se ponen de color rojo. Tú puedes buscar qué tan bueno es tu Pokémon en el buscador con estrellitas. Yo voy a poner un 1 asterisco y me salen los Pokémon que tienen una estrella, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí. Yo este Pokémon de aquí no lo voy a subir, no voy a malgastar polvos telares ni caramelos en este Pokémon porque es muy malo. Entonces tú, si este Pokémon lo subes a nivel máximo, ¿vale? Por ejemplo, no lo voy a hacer, pues lo voy a enseñar. Este Pokémon lleva a 4750 de poder de combate. Ese es su poder. Ese es su poder con estos IVs. Ahora vamos a coger este mismo Pokémon, el Slaking, ¿vale? Pero vamos a poner el 4 asterisco, ¿vale? Y aquí tenéis mi Slaking, que si lo subimos, a ver si me deja, aquí está, llega a 5000 de poder de combate. O sea, tiene casi 300 más de poder de combate. Este Slaking es el mismo Pokémon, pero este tiene los IVs importantes. Tiene las barras en rojo. Entonces, intenta subir Pokémon si eres muy principiante, que tengan 3 estrellas, pero que sea sin el rojo. Te pones aquí un 3 asterisco y te puedes subir todos estos Pokémon que tengo yo por aquí. Por ejemplo, este no, de aquí. Oye, pues es un Pokémon que te puede venir bien al principio. Yo ahora ya no uso este Pokémon, pero al principio es un Pokémon que me podía venir muy bien para atacar en incursiones, o si fuese un Dynamax me podría venir muy bien. Luego ya el PvP ya es cosa más de expertos, ¿vale? Pero al principio del juego sí o sí Pokémon de 3 estrellas, y si es 4 estrellas, que es el Pokémon perfecto, pues ya es lo ideal.
si consigues algún Pokémon perfecto, pues ya ese súbetelo tranquilo, que mejor no puedes invertir tus recursos que en un Pokémon perfecto. O sea, es imposible. Vale, más cositas. Gestionar tus polvos estelares y gestionar tus caramelos. El tip número 9. Sería parecido al de los IVs. Aprende a gastar los polvos estelares y los caramelos. No subas cualquier Pokémon, no evoluciones, porque aquí, en tema de IVs, al igual que gastas, también estás gastando a la hora de evolucionar un Pokémon. Vale, si yo cojo aquí en recientes cualquier Pokémon, yo que sé, por ejemplo, este Raidon que he estado evolucionando, yo digo, vale David, tú me has enseñado que me ponga a hacer evoluciones cuando me tiren huevo de la suerte para aprovechar ese huevo. Sí, pero no malgastes 100 caramelos y un objeto evolutivo en evolucionar este Raidon a Rhyperior. Estoy malgastando muchos caramelos y estoy malgastando un objeto evolutivo, aunque sea para experiencia. Pues para experiencia, ¿qué debo evolucionar? Pues este Gastly, que me pide solo 25 caramelos, pues este Gastly es el que podemos evolucionar para aprovechar el huevo de la suerte y para aprovechar los caramelos. Solo te pide 25 y no te pide 100. Ahora el Gastly lo evolucionamos a Haunter y el Haunter nos va a pedir 100 caramelos. Pues no lo vamos a evolucionar, no voy a gastar 100 caramelos, aunque tengo 9000, pero estamos gastando 4 veces más caramelos evolucionando el Haunter a Gengar que viceversa. Otro tip para no malgastar y hacer evoluciones en masa es intercambiar los Pokémon como Haunter, como Kadabra, Pokémon que cuando los intercambias, fijaros aquí que sale el simbolito de intercambiar, luego es gratis, no te pide caramelos evolucionarlo. Para eso también necesitas las amistades, pero sería un tip bastante bueno, más de experto incluso. Pero oye, en este vídeo, aunque seas principiante, te doy algunos tips de experto. Los expertos, ¿sabíais esto? ¿Aprovecháis esto? Yo no lo aprovecho y tal vez deberíamos hacerlo para aprovechar esos huevos de la suerte al máximo. Pero bueno, cuando te sobra la experiencia, pues ya te da un poquito más igual. Así que aprovecha los polvos estelares invirtiéndolo solo en Pokémon buenos de IVs, al igual que los segundos cargados, ¿vale? Os vais a ver que vuestros Pokémon pueden tener otro ataque, ¿vale? Por ejemplo, aquí mi Zacian tiene 2 ataques, no sé si el otro ya los tiene. No, ¿vale? Entonces me pide 100.000 de polvo estelar y 100 caramelos. ¿Me vale la pena ponerle el segundo cargado? Pues eso depende de cómo vayas a utilizar el Pokémon. Por regla general, el segundo cargado solo sirve si vas a jugar PvP, ¿vale? Si no vas a hacer PvP, si solo vas a atacar en incursiones, en gimnasios, solo con tener un ataque, este Zacian es mi atacante de acero. Tiene 2 ataques de acero, gano a los hadas, gano a dragones, gano a roca, gano a con lo que podemos ganar con acero, ¿vale? O con lo podemos resistir. Pero si lo quiero en PvP necesito los 2 movimientos para poder intentar ganarle al rival, saque lo que saque en Liga Master. Pues aquí tenemos el doble cargado. Pero no invirtáis, si estáis empezando en el juego, es difícil que hagáis PvP y más de Liga Master, no invirtáis en un segundo cargado en vuestros legendarios porque son muy caros y no los vais a utilizar de momento. Esperaros a niveles más altos a haber jugado mucho más. Y ahora vamos con el último. Bueno, también me faltaría el aprovechar los recursos, el gestionar tus recursos, ¿vale? En este caso también faltaría las vallas, ¿vale? No hemos hablado de las vallas, pero es otro recurso que hay que saber aprovechar. Vale, las vallas importantes cuando estás empezando en el juego es la valla piña, porque te da el doble de caramelos cuando atrapas un Pokémon, ¿vale? Por ejemplo, Buyabi me faltan caramelos, me viene bien. De normal un Pokémon te va a dar 3 caramelos. Si yo le tiro una vallita piña a este Buyabi, me va a dar el doble de caramelos. Entonces, al principio del juego, la valla piña es la que tienes que estar usando todo el tiempo para farmear el doble de caramelos. Fíjate aquí, me ha dado el doble y así luego poder hacer esas evoluciones o poder ponerle un segundo cargado, pero bueno, sobre todo para las evoluciones de los Pokémon, que es lo que te va a dar la experiencia. Y luego, por último, investigaciones. Investigaciones tanto de campo, que serían estas de aquí, ¿vale? Por ejemplo, voy a coger mi sello semanal. Después de hacer 7 investigaciones de campo, ¿vale? Te van a dar un sello semanal de aquí que te da pues polvo estelar, caramelos raros, otras cosas, pero te da sobre todo, fijaos aquí, también 3000 de experiencia y te da Pokémon un poco raros. Tampoco es muy raros, pero sí que te da Pokémon evolucionados, como es este Agron, que te va a dar más experiencia, polvo estelar y caramelos a atrapar un Pokémon evolucionado. Te va a dar más recursos en general y sobre todo haz investigaciones de campo, porque puedes hacer infinitas investigaciones de campo todos los días y tienes que aprovechar las investigaciones especiales. Las de campo son estas de aquí, ¿vale? Que tú cuando giras Poképaradas
te van a dar estas investigaciones de campo. ¿Veis? Nueva investigación de campo y te van a dar aquí investigaciones. Te van a dar de todo, Pokémon, Pinias, Pokéball, Super Balls. Puedes o hacerlas todas o buscar una que te interese. Las puedes eliminar, no pasa nada por eliminarlas y te pones a girar más Poképaradas intentando buscar una que tú quieras. Como por ejemplo una que te dé Pokémon de recompensa, ¿vale? La hace evolucionar 3 Pokémon de tipo siniestro, no lo pone porque está bugueado, pero debería dar, creo que es un Pokémon de recompensa y a veces da muy buenos Pokémon de recompensa. Y es otra forma de farmear más y más y más Pokémon. Porque el tip número 11, el extra, es farmea, captura todo lo que puedas. Ese es siempre el tip más importante en Pokémon GO. Captura absolutamente todo lo que te encuentres por el camino. Intenta atrapar el máximo de Pokémon que puedas si no se te buguea el juego. Si no se te buguea el Pokémon GO, intenta capturar el máximo de Pokémon porque eso es lo más importante en el juego. No sé qué acaba de pasar, que no me deja atrapar Pokémon. Pero ese sería el tip más importante. Y luego investigaciones también están las especiales. En esta pestaña de aquí tienes investigaciones especiales. Intenta hacerlas que te van a dar cosas muy buenas. Y en la pestaña de eventos hay 3 pestañas: eventos, hoy, especiales. En hoy están las investigaciones de campo que son infinitas. En especial no son infinitas, pero tienes todo el tiempo del mundo para terminarlas, ¿vale? No tienen fecha límite. La de hoy tampoco tiene fecha límite, pero hay algunas que solo salen en ciertos eventos. Ahora mismo estaremos en el evento Halloween y solo sale esta misión en Halloween. Pero aquí están las que sí que tienen fecha, ¿veis? Esta termina en 41 días. En 41 días se me acaba, pues es mejor que vaya haciendo todo esto y vaya reclamando todo esto, ¿vale? El pase de Go termina en 13 días, pues todas estas recompensas de aquí tengo 9 recompensas. Estos son cosas que tienes que ir haciendo durante las fechas en las que salen y aprovechar al máximo tus recursos, ¿vale? Al final lo más importante en Pokémon GO es captura todo lo que puedas y aprovecha todos tus recursos. Espero que si eres principiante, que si eres nuevo en Pokémon GO, te hayan ayudado estos tips. Si eres experto, dime si había alguno que no te sabías. Espero que sí, espero que te lo supieras todos y tranquilos que voy a sacar un vídeo de tips para expertos en un futuro, así que si eres principiante empieza a usar todo esto, que pronto te daré más cositas más complicadas, pero que también vas a progresar mucho más rápido en el juego y conseguirás muchas más cosas con estos consejitos. Así que nada, deja un like si te ha gustado, si te ha ayudado y nos vemos en el próximo vídeo.